Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Carlos I de España era hijo de Felipe y Juana de Castilla, nieto de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y también de su esposa María de Borgoña. Era nieto de Isabel de Castilla y su esposo Fernando de Aragón. Todos estos lazos familiares le llevaron a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, por no decir todos los reinos de la península, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y archiduque de Austria. Fue un rey soldado que gustaba de participar en las campañas militares y hacerse presente en cada rincón de sus reinos y señoríos. Eso implicó que su esposa primero y otras mujeres después asumieran responsabilidades de gobierno tanto en España como en otras posesiones del monarca. Su mujer fue Isabel de Portugal, nieta también de los reyes católicos y, por tanto, prima del rey y emperador. Con ella tuvo 7 hijos. A su muerte, Carlos quedó muy afectado y nunca más volvió a casarse. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para hablar de estas mujeres que vivieron a la sombra del emperador, pero que, sin embargo, tuvieron altas responsabilidades de gobierno. Me estoy refiriendo a Isabel de Portugal, esposa del rey y un pilar fundamental durante toda la parte más importante de su reinado, a Margarita de Austria, tía de Carlos, quien había sido destinada a ser la primera reina de España por haberse casado con el hijo de los reyes católicos, con Juan de Castilla y Aragón, que además, una vez muerto Juan, gobernó los Países Bajos, nada más y nada menos. Y por último, pero no menos importante, María de Hungría, la sucesora de la anterior, Margarita de Austria. Estoy hablando, por supuesto, como gobernadora de los Países Bajos hasta el fallecimiento del rey. Para hablar de estas 3 importantes mujeres, he tenido que hacer el titánico esfuerzo de volver a invitar a otras 2 señoras, a Sandra Ferrer Valero y a Emma Cajín Marrón, nuestras 2 colaboradoras tan irreverentes como sabias. Con ellas viajaremos al siglo XVI y nos moveremos entre España y los Países Bajos. Las tengo aquí en la nevera y están deseando salir porque estar calladas es algo que llevan regular. Como no necesitan presentación curricular, vamos a ir directamente con ellas y así aprenderemos, estoy seguro que muchísimo, de estos 3 personajes tan importantes y por otra parte tan desconocidos de la historia de España, de Europa y del mundo. Así que vamos a sacarlas de la nevera, a Sandra Ferrer Valero y a Emma Cajín Marrón. ¿Cómo estamos, Sandra? Hola, muy bien. Muy calladita. Ya te veo ya. Emma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Hoy me voy a comportar muy bien y no voy a interrumpir a nadie. Así que esto es el esfuerzo titánico es el mío. Bueno, aunque no lo parezca, no he hecho ningún comentario al respecto de por favor dejarme hablar, no me interrumpáis ni nada por el estilo. Como pueden ustedes ver, voluntariamente se han ofrecido a permanecer en silencio mientras yo hablo. Así que vamos a empezar ya fuera bromas para adentrarnos en el siglo XVI. Primero empezaremos casi en el siglo XV porque nuestra primera protagonista procede del siglo XV. De hecho, es más contemporánea casi de Juana de Castilla que del propio Carlos, porque era su tía, ¿no? Sandra, empezamos contigo. Bueno, pues si me permites, antes de hablar concretamente de Margarita, me gustaría contextualizar y poner el foco en algo que comparten estas 3 mujeres y otras mujeres que participaron en el gran imperio que fue el de Carlos V y después en el reinado de Felipe II y el imperio de su otro hijo, Fernando. Y es que todas estas mujeres fueron importantísimas en el devenir del gobierno de todos los territorios que formaban parte del imperio y que curiosamente Carlos V se erige emperador y reina durante años habiendo dejado a un lado a su propia madre, como ya vimos en la última vez que nos reunimos.
La que realmente era reina era Juana de Castilla, mal llamada Juana la Loca, y él se apodera de ese reinado, pero necesita de las mujeres de su familia, que serán todas y cada una de ellas fieles al servicio de la dinastía y del imperio, que jugarán un papel importante y que también, como iremos viendo en el caso de estas tres mujeres, sufrirán muchísimo a nivel personal, tuvieron que renunciar a muchas cosas y tuvieron unas vidas personales muy desafortunadas, y a pesar de ello tuvieron una personalidad y una responsabilidad y lo que se llamaría ahora un saber de Estado, que creo que eso es importante decirlo. Dicho esto, Margarita de Austria, como ya comentamos en el capítulo anterior, tendría que haber sido, como tú bien has dicho, Joaquín, la primera reina de España, porque fue la esposa de Juan de Castilla, que era el heredero de Isabel de Castilla y de Fernando. Por desgracia, ella vio morir a Juan, a su primer marido, pero hemos de recordar de que antes de llegar a España, Margarita había sido candidata o posible reina de Francia. Desde que era muy pequeña fue enviada a la corte en Amboise, en el precioso castillo que está al lado del Loira, por unas cuestiones políticas, porque su padre, Maximiliano, en uno de los enésimos tratados de paz que firmó con Francia, una de las cuestiones que se planteó fue el matrimonio de Margarita con el delfín de Francia. Durante toda su infancia, imaginemos una niña que es sacada de su hogar, de su casa, en Flandes, llega a Francia y toda su infancia la pasa en una corte que no es la suya, pero que para ella acabará siendo su familia, y que por otra cuestión de Estado, por otra guerra, por otro conflicto, el enésimo conflicto europeo, su padre la rescata de Francia y se la lleva a Flandes para después, lo que hemos comentado, ¿no? Llegar a Castilla, casarse con Juan de Castilla, quedarse embarazada y cuando está embarazada de poco más de 5 meses, ver cómo su marido fallece. El bebé que tiene Margarita también, no llega a nacer, nace, no sé si con 5 o 6 meses, prematuro, y no sobrevive, y ella regresa por segunda vez a Flandes. Una tercera vez es utilizada por su padre por cuestiones de Estado otra vez y se casa con Filiberto de Saboya y se marcha al ducado de Saboya, donde está apenas 2-3 años. También muere su segundo marido y regresa otra vez a Flandes, y esta vez ya sí, ella es adulta y decide que ya no se va a volver a casar. De hecho, creo recordar, que esto Emma nos lo confirmará, que el rey de Inglaterra, Enrique VII, llegó a pedir su mano y ella ya debió decir, bueno, hasta aquí, yo ya no me caso más, me quedo en mi casa. Y es entonces cuando ella asume un papel que será mucho más importante del que pudiera haber podido imaginar. Será la madre de los hijos de Juana y de Felipe el Hermoso. O sea, no fue madre natural, pero llegó a ser una verdadera madre para estos niños que casi no conocieron a su madre. Parte de estos niños, Leonor, Isabel, Carlos, María, los 4 niños que nacen en Flandes. Y aparte de eso, acabará siendo una de las gobernantes más importantes, de hecho, la primera gran gobernante de los Países Bajos. Emma, ya vamos a sacar a colación, y aprovechando que tus estudios de los Tudor son más que amplios, ha comentado ella la posibilidad del enlace matrimonial entre la reina viuda, bueno, la reina viuda no llegó a ser reina, ¿no? Pero sí la princesa de Asturias viuda, princesa de Asturias consorte, porque yo creo que ese título sí que podría llegar a tenerlo, con Enrique VII, ¿no? ¿A qué se debe esos lazos de unión, en lugar de hacerlo, por ejemplo, como después fue con Catalina de Aragón? Pues en la documentación oficial de ese periodo, ella es la duquesa viuda de Saboya, y así se refieren a ella en toda la documentación. No, en la documentación Tudor no se refieren a ella como princesa de Asturias ni nada de eso.
como estuvo casada con el duque de Saboya, es viuda del duque de Saboya. Ya la parte de que estuvo en España no cuenta en ese periodo. El motivo por el cual Enrique VII consideró este matrimonio y por lo que está muy vinculado con Catalina de Aragón es porque el matrimonio realmente viene a reforzar el pacto que han alcanzado Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, con Enrique VII. Tenemos que recordar que en 1506 Felipe y Juana llegan a Inglaterra y pasan un mes en Inglaterra cuando ven a Catalina, muy brevemente su hermana, pero cuando Felipe y Enrique VII hacen un verdadero pacto de Estado y empieza a empujar la idea de que en ese momento estaban Felipe sobre todo la idea de que su hermana pudiera casarse con el rey de Inglaterra, que ya es viudo, ya tiene su heredero, pero es que ella también está ya en un punto de su vida diferente, ¿no? Ya es una mujer, digamos, que ha tenido 2 matrimonios. Entonces, hay que pensar que Inglaterra y Flandes están muy cerca y que Enrique VII era un rey inglés muy procontinental. Él había tenido que estar exiliado en el continente durante mucho tiempo y los lazos de unión él quería reforzar no solo su alianza con la monarquía hispánica, sino con Borgoña. Y hay que pensar que en este sentido Margarita de Austria procede de una, lo que se llamaría una power couple, una pareja de 2 muy potentes, ¿no? Como son Maximiliano I, el emperador, y María de Borgoña, que realmente es una clave ahí, porque esto le da, por ejemplo, a alguien como Carlos V linajes donde hay mujeres importantes por parte de padre y por parte de madre. No solo por parte de Juana, como reina de Castilla y su abuela Isabel la Católica, pero también por parte de Margarita de Austria, que es su tía, pero por parte de su abuela, que es María de Borgoña, que es una mujer muy importante para toda esta idea de que después de un siglo XV muy convulso, con muchas guerras civiles, y hay muchas muertes de candidatos masculinos, obviamente, las mujeres en ciertos sitios comienzan a tomar un papel protagonista en aquellos sitios y lugares donde no está prohibido, como en Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo lo veo muy bien cómo esto está ocurriendo en Borgoña, pero a la vez en Castilla con Isabel, y es que están conectados, ¿no? Ellos proceden de una misma tradición, que es Isabel la Católica, la casa de Trastámara venía de Borgoña originalmente. Entonces yo creo que esto está mucho más conectado de lo que pensamos y es anterior incluso a Carlos V y todo este tema. Y Margarita de Austria me parece alguien clave porque se convierte en esa primera mujer que sin ser madre es la gran madre de la dinastía, la llamaría yo. Porque es ella, se está demostrando y se ha demostrado, sobre todo en los estudios hablo de mi campo de especialidad, que es la historia del arte, en los estudios fue una de las protagonistas del panel femenino y la publicación que hizo Noelia García Pérez demostrando que es la gran mecenas del Renacimiento, más que Carlos V incluso. Fue ella quien construyó la imagen de Carlos V realmente. Entonces, yo creo que es muy interesante ver cómo hombres y mujeres trabajan en esta dinastía juntos, ¿no? No desmerece a Carlos V. Carlos V estaba ocupado batallando. No se puede encargar de todo. Fueron muy inteligentes en confiar en sus mujeres, en educarles y en darles un papel protagonista porque lo hicieron muy bien. La verdad, Margarita, empezando por Margarita, ¿no? ¿No crees, Sandra, que eso, vamos, a mí me encanta? Sí, totalmente. Fue un trabajo en equipo muy importante. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que el poder que se les otorgaba a estas mujeres era un poder delegado, no era un poder por derecho propio o que pudieran ejercer ellas. O sea, la que tenía realmente el poder era Juana, que se lo quitaron, y cuando Carlos asume el poder por derecho propio, el resto de mujeres de la dinastía asumirán tendrán este poder, pero también tendrán que obedecer, ¿no? Es como una cadena de rangos, pero aún así, como bien dices, ayudaron muchísimo. Pero vamos a ver de dónde veníamos, ¿no? Porque es cierto que Isabel de Castilla es algo que no tenía casi precedentes, o muy pocos en la época anterior, antes del... Y no gobierna sola, que es una cosa que es muy importante de recordar, no gobierna sola Isabel. Claro. Cogobierna con Fernando, pero un puesto como la gobernadora de los Países Bajos yo creo que es algo muy significativo en algo tan importante y en un territorio tan importante que quizás no era inmenso en cuanto al
a los kilómetros cuadrados del territorio, pero que era fundamental, porque está en un punto geoestratégico fundamental, tiene el componente que luego se irá viendo a posteriori de esa relación con los Orange, ¿no? que terminará bastante mal. Luego yo creo que Carlos se hace, le da prácticamente una de las misiones más importantes de toda su monarquía o de todo su imperio, ¿no? Pero porque ella misma le había criado, ¿no? Entonces es que él confiaba en esa mujer porque le había enseñado a andar, le había enseñado a hablar, le había enseñado a hacer todo, confiaba en ella plenamente y ellas, estas mujeres, yo creo que muchas de ellas eran muy inteligentes en crear un clima de confianza con los hombres. Carlos V y Catalina de Aragón, su tía, su reina de Inglaterra, eran, vamos, es que Carlos no podía hablar cosas mejores de su tía y era la persona que más respetaba en el mundo y se quitaba el sombrero y se arrodillaba delante de ella. Es que confían en estas mujeres plenamente porque ellas están completamente entregadas a la dinastía. Esto es una cosa característica de estas mujeres que yo creo, las tres que hemos dicho, de las que vamos a hablar, empezando por, aunque son de dinastías diferentes, en muchos sentidos, porque Isabel es una trastámara, Isabel de Castilla y tal, tienen una idea común y es esta de la misión por la dinastía, ¿no? Que es una cosa muy edad moderna también, como lo hacen a través muchas veces ya de la propaganda moderna, el arte. Los hombres están batallando, pero nosotras tenemos que decirle al mundo que han estado batallando y que son los mejores. Y las mejores esculturas y las mejores pinturas, y vamos a pintar Tiziano, píntame aquí a Carlos después de Mulberg, pero disimúlale un poco la barbilla, que si no, no sale guapo y hay que sacarle esplendoroso, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a nosotros lo que nos ha llegado es eso. Son los retratos, son las crónicas, son esta propaganda, ¿no? Que además en el siglo XVI estalla en este momento. Y Margarita de Austria está en un sitio fundamental. Flandes, como productor de cultura, no tiene parangón. Italia es el otro lugar donde se produce la alta cultura en este momento. Y Flandes es un centro de producción, para mí, durante el tiempo que Margarita es gobernadora y luego María de Hungría, es un centro de producción de propaganda Habsburgo sin parangón. O sea, es lo más importante en ese sentido. Y por eso tenemos pues tanto arte y tanta cultura de ese momento que nos fascina, ¿no? Porque en realidad contaron con los mejores porque tenían ese poder adquisitivo, esa influencia en el mundo y esas alianzas que habían formado entre la monarquía hispánica y el imperio, ¿no? Con el matrimonio de Felipe y Juana. A pesar de que hemos hablado de que fue un matrimonio, en muchos sentidos triunfó ese matrimonio, ¿no? Porque tuvieron hijos, todos sus hijos fueron emperadores o reyes. Entonces, claro, eso es un éxito de Juana y Felipe, aunque luego se llevaran a matar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Emma, porque aparte de que evidentemente estoy totalmente de acuerdo de que fue una de las más grandes mecenas de su tiempo y del Renacimiento, Margarita fue un gran poder a la sombra de su sobrino. Ella fue la que movió los hilos diplomáticos, económicos, de todo tipo para que Carlos fuera el elegido como emperador en 1517. Hay una frase de ella preciosa cuando Maximiliano lo nombra ya mayor de edad en 1515, que ella en teoría termina su gobierno y le escribe a su sobrino unas palabras preciosas y le dice: podéis estar seguro, monseñor, de que cuando os plazca hacer uso de mis servicios y tenerme y tratarme con la estima que es razonable, os serviré bien y lealmente, sin escatimar ni mi persona ni mis bienes como he hecho hasta ahora. O sea, con esta frase resume la lealtad que tuvo a su sobrino, a pesar de que en ese momento, en 1515, cuando a ella no se le consulta el hecho de que a Carlos se le nombre a mayor de edad, empiezan incluso a haber los típicos rumores, ¿no? Que estas mujeres, como tantas a lo largo de la historia, eran medidas con el doble rasero de que una mujer en el poder, cuidado, ¿no? Se la empezó a acusar de tener cierta avaricia. De hecho, hay un texto en una crónica que le dicen de ella que tenía el talento de un hombre para gestionar los negocios, ¿no? Y decía: es más capaz que la mayoría de los hombres, pues añadía a sus talentos la fascinación de su sexo. O sea, siempre con ese segundo rasero, ¿no? El doble rasero de, bueno, lo hacía, pero era como un hombre
y siempre mirando con lupa, porque no dejaba de ser una anomalía el hecho de que una mujer, de una manera u otra, tuviera el poder en aquella época, ¿no? Y a pesar de eso, el imperio de Carlos V no lo podríamos entender sin su tía, a la que la llamaban muy cariñosamente Bontant. Es verdad, es cierto. Y yo creo que es clave lo que has dicho, porque en el caso de la comparativa con los hombres es un elogio. Nosotros lo podemos ver como una cosa mala, pero todos los elogios que yo me encuentro a reinas o a mujeres artistas les comparan con los hombres diciendo, es increíble que una mujer pueda hacer esto. No le está criticando como mujer, le está alabando como rareza, ¿no? Pero denosta Sí, el género como tal, ¿no? Es decir, una total, mujer, por ser mujer, es incapaz claro, de reinar, de crear, de claro, escribir, y entonces tiene que ser un hombre. Entonces, claro. evidentemente es un halago porque la están ensalzando, pero siempre haciendo de ella una excepción, Sí, cuando eso no es, debiera ser eso. eso es. Pienso. Sí, Una, cuando María, por ejemplo, de Hungría murió, su sobrina, y que luego le sucedió como gobernadora de los Países Bajos, cuando María, por ejemplo, de Hungría murió, su sobrina, y que luego le sucedió como gobernadora de los Países Bajos, en el discurso que se dio tras su muerte, dijeron que era la mente más vigilante de toda Europa, que fue la persona más ducha en el arte de gobernar que hubo en Europa, ¿no? Sin distinguir entre hombres y mujeres. En el caso, por ejemplo, concreto de Catalina de Aragón, yo sé que Cromwell dijo algo como si hubiese sido hombre, hubiese sido el rey más grande de todos los tiempos. O sea, es una manera de muy cutre, perdón, de ensalzar a una mujer, ¿no? Decir que, a pesar de ser mujer, es la más grande, ¿no? Pues, a ver, Joaquín, ¿qué vas a decir? Que te he interrumpido, perdón. Perdona, antes de hablar, que así ya te vamos interrumpiendo, que antes he dicho 1517, pero era 1519, que las fechas a vale, vale. veces Sí, me sí, vuelan. Catalina de Aragón dio un banquete para Enrique VIII porque estaba muy disgustado, porque él tenía esperanzas, como buen narcisista, de ser elegido el emperador, era un iluso. Y como estaba muy triste, pues Catalina le dio un banquete en 1519 cuando eligieron a Carlos. Y al año siguiente Carlos llegó a Inglaterra y a la última que saludó fue su tía y se arrodilló delante de ella después de saludar al rey. Esto a Enrique VIII no le gustaba mucho, pero también le ayudó mucho a Catalina de Aragón a tener presencia más años, porque si no, ya le estaba Enrique. Perdona, Joaquín, ¿qué nos ibas a contar? No, solo os iba a hacer una pregunta. Os iba a hacer una pregunta respecto, evidentemente se menosprecia a la mujer porque no tiene la posibilidad de formarse igual que la tenían los hombres. Luego, a ellos, a los ojos de ellos, parecerían siempre inferiores. Hemos hablado otras veces de cómo Isabel, que no tuvo la educación que ella querría haber pues, tenido o ostentado cuando ya le tocó gobernar, se preocupó mucho de la educación de sus hijas. Pero ahora estamos hablando de otra dinastía y estamos hablando además de otra zona de Europa bastante lejana a Castilla, ¿no? ¿Creéis que estas mujeres traían ya esa formación para poder gobernar o simplemente se tuvieron que hacer autodidactas? Yo creo que todas estas mujeres bebieron de la gran influencia de Isabel de Castilla. De hecho, Isabel de Portugal fue educada siguiendo la tradición de su abuela, lo digo bien, de Sí. su abuela, porque su madre había llegado a Portugal y había mamado, valga la expresión vulgar, pero había crecido y había aprendido la manera de hacer de Isabel de Castilla. Recordemos que Isabel montó en su corte toda una escuela palatina, trajo a humanistas, hombres y mujeres, sabios, eruditos. De hecho, hubo algunos que incluso no pudo traer de Italia, pero ella estaba en contacto constantemente con personas sabias porque ella había tenido esa carencia y su carencia permitió que las mujeres de las siguientes generaciones de su dinastía no sufrieran esa falta de conocimiento. Y todas estas mujeres desde niñas, como bien ha dicho Emma, todas y todos llegaron a ser reyes o emperadores, fueron preparados para ello a conciencia. Totalmente. Además, en el caso de Isabel, la emperatriz Isabel, que se casa finalmente con Carlos, con su primo,
es hija de María de Aragón, María de Castilla y Aragón, María de España, como la queremos llamar, porque es que esto de Aragón, cuando su madre era más relevante, es un poco raro, ¿no?, llamarles de Aragón, pero bueno. María de Aragón era precisamente la que estaba más cercana a Catalina y las que estudiaron juntas bajo Alessandro Geraldini, que fue el primer obispo de América, un señor que escribió grandes libros sobre viajes por el mundo y todo esto, y el mayor defensor de Cristóbal Colón. Este era el instructor de María y Catalina, las que se convertirían en madre de la emperatriz Isabel y María Tudor. Yo os puedo hablar, en el caso de la emperatriz no lo conozco tanto. Se ha leído hace poco una tesis de Sergio Bravo Sánchez donde él demuestra las capacidades de gobierno durante su gobierno. Entonces, y en el tema del arte se ha estudiado mucho la emperatriz, pero yo os puedo contar el tema, en el caso de María Tudor, Catalina de Aragón llevó un libro, por ejemplo, que se sabe que está dentro de los regalos que le hizo su madre Isabel, que se llamaba El Regimiento de Príncipes. Esto es un libro de instrucción para gobernar. Casi todos sus libros eran religiosos, pero en ese caso era el primero, era sobre la instrucción de príncipes. Por ejemplo, cuando Catalina recluta a Juan Luis Vives para hacer toda la educación de María Tudor y también de las mujeres cristianas, porque no nos olvidemos de que Catalina no se olvidó del resto de mujeres, sino que quería que todas las mujeres fueran educadas. Los manuales específicos de María Tudor le dice que lea libros que Erasmo ha escrito para Carlos V sobre el arte de gobernar, del príncipe. Le mandas leer, le crea un libro que es como las meditaciones de Marco Aurelio, para ella exclusivamente. Entonces, claro que les están enseñando a gobernar. Lo que pasa es que luego, de cara a la galería, se muestra distinto, porque no se puede decir que una mujer va a gobernar, porque realmente no puede gobernar sola. Entonces, esto era un problema, esto era la base del problema que tenía Enrique VIII. Es como, muy bien, yo creo mucho en mi hija, es maravillosa, siempre la enseñaba a los diplomáticos porque tocaba el clavicordio, porque era una niña muy, muy espabilada, pero claro, era una niña. Y si él decidía que al final iba a suceder, tenía que casarle con alguien y su dinastía iba a acabar, porque los Tudor no eran como los Trastámara, no había primos por todos lados para casarle a María Tudor. Entonces, claro, esto es un problema. Él lo que no quiere, por ejemplo, Enrique VIII, es que los Habsburgo gobiernen en Inglaterra, obviamente, y ese es el problema que pasa cuando Felipe llega y él intentan replicar lo que han hecho Isabel y Fernando en Castilla, pero María se mantiene mucho como reina de Inglaterra también, y le dice, bueno, tú aquí eres rey, pero de vez en cuando yo te dejo ser rey, ¿sabes? Entonces es complejo, es que es muy complejo, pero a la vez es fascinante estudiarlo porque demuestra, ¿no?, la negociación entre hombres y mujeres de las altas élites en este momento, que se dan cuenta que se necesitan, ¿no? Carlos necesita a estas mujeres, yo creo. Bueno, las necesitan más que nada para tener hijos también, claro, obviamente. El mejor ejemplo es el del propio Felipe de Castilla, porque además está apodado como de Castilla y era un Habsburgo con todas las letras, ¿no? Entonces esa es la primera de las cuestiones, y cómo lo reciben. De hecho, probablemente se lo cargan directamente para evitar que pueda reinar. Bueno, Sandra, si os parece, como vamos en esa cronología, aparece todavía cuando está viva la tía del emperador, la mujer del emperador, la única esposa que va a tener Carlos I de España y V de Alemania, que también es una nieta de Isabel de Castilla. Estamos hablando de Isabel de Portugal, ¿no? Ya ven ustedes que tenemos que hacer constantemente uso del apellido, ¿no? Vamos a decirlo entre comillas, porque evidentemente todas se llaman igual. Bien, pues Isabel de Portugal, ¿qué nos pueden contar de Isabel de Portugal? Que yo creo que a todos los españoles nos ha llegado como quizás la que más conocemos por su actividad y por su influencia de gobierno siempre que el rey estaba fuera, que eran muchas veces, ¿no? Pues Isabel de Portugal fue la gran reina de España en ausencia de su marido, y lo fue gracias a su otra tía, a Leonor, que era, bueno, en este caso su cuñada, perdón, Leonor, que se había casado en no sé ya cuántas veces se había casado con el rey de Portugal, y era la madrastra de Isabel. Ella fue la que cumplió con las últimas voluntades de María, la madre de Isabel, que comentaba antes Emma,
que ella antes de morir dice que o se casaban con reyes o con hijos legítimos de reyes, sus hijas, perdón, o se casaban con reyes o hijos legítimos de reyes o entrarían en un convento. Para María, sus hijas tenían que enlazar con las grandes dinastías europeas, alguna de ellas obviamente de su propia familia. Y eso es lo que hace Leonor cuando llega a Portugal, que es la que empieza las negociaciones para casar a el príncipe portugués Juan con Catalina, que es la última hija, la hija póstuma de Juana, que vive unos años en Tordesillas con su madre, y a su vez a Isabel con Carlos, que realmente podían haber variado los nombres porque a veces nos liamos un poco. En cualquier caso, Isabel efectivamente se casa con Carlos en 1526 en Sevilla, es un matrimonio concertado, pero a pesar de ser un matrimonio concertado y a pesar de ser un matrimonio en el cual las ausencias es lo más normal, porque Carlos viene y va de España como el Guadiana, porque tiene muchas cuestiones que tratar en el resto del imperio, él no duda en ningún momento en confiar en su mujer. Hay un corpus documental de Carlos V publicado por Manuel Fernández Álvarez, que son 5 o 6 tomos en los cuales se recogen las cartas de Carlos V y de todas las personas a su alrededor y de Felipe II. Las cartas de Isabel de Portugal con Carlos V son preciosas, pero no son nada personales. Son cartas de tú a tú, de gobernador a gobernador. De hecho, una de las primeras en las cuales él deja constancia de que quiere que su mujer sea la que gobierne en España, dice así: como quiera que yo dejo poder general a la emperatriz y reina, mi muy cara y muy amada mujer, para la gobernación y administración de estos reinos, y que para que puedan mandar, hacer y proveer en ellos durante mi ausencia todo aquello que yo mismo podría hacer y proveer. O sea, es su alter ego. Le ha dado un poder. Evidentemente hay unos consejos a su alrededor de diferentes personas dentro del gobierno, pero es Isabel a la que le da un poder como si fuera él el que está ahí gobernando. Y Isabel no lo tiene nada fácil. Es una mujer, es culta, pero se encuentra con una situación económica complicada, con una situación geoestratégica complicada, y en el breve tiempo en el que ella es reina, tiene 7 embarazos, que sepamos. 7 embarazos, de los cuales 4 no sobreviven. Que eso no se destaca porque es hablar de cuestiones femeninas y es hablar de cuestiones frágiles y de ñoñerías, pero no lo es. Una mujer no está enferma cuando está embarazada, pero en aquella época tener 7 embarazos en tan breve tiempo no era nada normal para un cuerpo. De hecho, ella misma fallece prematuramente después de dar a luz a su último hijo, que no sobrevive. De los 7 sobrevivieron 3. Al dolor emocional, por mucho que tuvieran hijos ahí, venga, uno detrás de otro, el dolor emocional estaba ahí. Y ella, después de estar embarazada, después de parir, a los pocos días, ni baja por maternidad ni puñetas, se volvió a incorporar al gobierno y a preocuparse por las cuestiones de Estado. Viaja por España, sigue siendo una corte itinerante, va de un lado a otro. De hecho, hay una escena muy bonita de su historia, que cuando ya ha nacido Felipe II, que es un niño, exacto, con Felipe y con María, va con los 2 niños pequeños a Tordesillas a rendir homenaje a Juana, porque sigue siendo la reina. Veis que Juana siempre está muy presente, ¿no? Pero ya el esfuerzo que hace es un esfuerzo muy importante, que el propio Carlos pondrá sobre la mesa y destacará en frases como estas que os he leído, ¿no? Se envían cartas, ella le hace cuestiones de gobierno, él le contesta. Cuando se encuentran en España, siguen, o sea, lo que decíamos al principio y que Emma también lo recordaba, ¿no? La cuestión de Estado, la responsabilidad que tuvieron estas mujeres. Y yo creo que Isabel fue, pues eso, la primera gran reina de nuestro país. Yo estoy de acuerdo, y además iré un poco más lejos, porque creo que
Isabel es clave y fundamental para el sostenimiento de este gran imperio que Carlos V, que se da cuenta que luego no puede sostener, y por eso su hijo no le da el imperio realmente, porque en este momento ya hay muchas, cuando ellos están casados, hay muchas roturas, ¿no?, en el imperio, sobre todo en Alemania, sabemos todo lo que hay, ¿no?, con Lutero, todo eso. Una cosa que cuando estabas hablando, Sandra, he querido interrumpirte, pero no lo he hecho, habéis visto, que bien lo estoy haciendo hoy, pero me ha llamado mucho la atención, y es muy bueno hablar de estas cosas cuando uno está investigando, porque a veces al oír cosas te das cuenta, ¿no? Su madre también murió de la misma manera. María de Aragón muere después de su 10º embarazo, exhausta. Yo creo que de estar exhausta, porque había dado a luz a 10 o 11 hijos. Entonces es significativo, no lo había pensado nunca así, que a Isabel le ocurra lo mismo, ¿no? Gran capacidad fértil, pero luego, claro, extenuación, porque como bien recomiendan a cualquier mujer que se haya quedado embarazada, que tienes que espaciar los embarazos y cosas de esas, porque es que no se puede, ¿no? Esto creo que es, y también me remite a Juana, ¿no? A Juana de Castilla, que también tuvo 6 hijos o sea, que de una u otra perdían siempre. O tenían un montón de hijos y se morían cansadas, o tenían dificultades y entonces las podían echar, como a la reina Catalina. Yo quería destacar, en el caso de la emperatriz, que es una figura muy controvertida al principio en Inglaterra, porque finalmente es la que se casa con Carlos, y Carlos estaba prometido a María Tudor, a la princesa María Tudor, ¿no? Desde 1521 a 1527, cuando se casa con la emperatriz. Esto desata una crisis matrimonial entre Enrique y Catalina, de la que no se recuperan, y de hecho cambia la alianza principal de los Tudor y van hacia la alianza con Francia y Francisco I, y empieza Enrique VIII a hacerle ojitos, grandes ojitos a Francisco I de Francia, ¿no? Sobre que ya sabemos que había estado capturado por Carlos y había estado en Madrid. Entonces, todo este lío, lo que vengo a decir con esto es que la emperatriz está al tanto de cuestiones de Estado, pero de internacionales también. Vuelvo a remitirme a Sergio Bravo, con el que yo he trabajado en varias ocasiones, porque él sabe muy bien todos estos asuntos y cómo, por ejemplo, la emperatriz luchó por defender el matrimonio de su tía. Porque cuando llegaron las noticias de que Enrique VIII quería pronunciar el matrimonio como no válido, rápidamente Carlos V instruyó a su mujer para que se buscara todo lo que había en España que había permitido ese matrimonio, ¿no? Y que se recabaran los testimonios de las personas que habían ido con Catalina para dar su propia versión de los hechos, porque claro, Enrique VIII solo contó con sus 4 amigos, ¿no? Que dijeron que Arturo había salido de allí por la mañana, vamos, poco más o menos que diciendo que, bueno, la frase que uno de ellos dijo fue que había pasado toda la noche en el medio de España. Esa es la frase que le atribuyeron a un niño de 14 años que se murió a los 3 meses. O sea, ya. Claro que sí. Entonces fue la emperatriz quien recabó todos esos testimonios. Pero es que lo más trágico de todo esto no es eso. Lo más trágico de todo esto es que para tanto interés que hay en Inglaterra por saber si el matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón se consumó o no, esa fuente no ha sido nunca, la original nunca ha sido consultada o publicada por ningún historiador inglés, donde se dan los testimonios de las personas que fueron con Catalina de Aragón, que recabó la emperatriz Isabel, que está en Madrid. ¿Por qué nadie ha ido, si tanto interés hay por saber si consumaron o no el matrimonio? ¿Por qué están leyendo solo la versión de Enrique VIII y no la de Catalina de Aragón o la de la... Eso pasa con todas las investigaciones que tienen aspiraciones anglosajonas. Al final, ellos solo dominan el inglés. Claro. Y lo digo, es así de simple. No, hombre, claro, esta fuente está en español, obviamente, claro. Eso va a ser una dificultad. Pero hay tantas maneras de hacer esto hoy en día, hay tantos jóvenes investigadores que podrían ayudarles que ya basta, no puede ser más esto. Hoy día sí, pero ten en cuenta que durante décadas se ha generado una corriente, que pasa que en todo, muchas veces las leyendas negras y todos estos mitologemas que se han ido generando a lo largo de la historia van pasando de uno a otro, que se van citando, y no hay una búsqueda ni una investigación seria de decir, oye, ¿qué decían estos? Pues aquí lanzamos, a ver quién va a ir a buscar eso y que lo saque a la... No, a ver, Julia Benavent publicó un artículo hace un par de años publicando los principales puntos,
muy interesante todo, porque claro, se da la otra versión de los hechos. Para saber, no vamos a poder nunca saber qué ocurrió, porque debajo de la cama no estábamos. Pero para saber y tener el contexto completo habrá que escuchar las dos versiones y leer las dos versiones de los hechos, ¿no? Y luego valorar. Pero es que esto de contar solo la historia de Enrique VIII, por ejemplo, la emperatriz Isabel no la citan en los libros de historia Tudor, por ejemplo. Y fue una persona crucial para la defensa de Catalina de Aragón. María de Hungría igual la mencionan a veces porque una vez Enrique VIII envió a Holbein para pintar, después de cortarle la cabeza a Ana Bolena, decidió que quería otra Habsburgo. Catalina no era Habsburgo, pero de esta tradición, ¿no? Y decidió que se quería casar con Cristina de Dinamarca. Y mandó a Holbein a María de Hungría. Pero esto en los libros Tudor no hacen las conexiones entre esas mujeres, que esas mujeres están conectadas con la monarquía hispánica. Entonces mencionan estas cosas, pero nunca son ellas ni siquiera medianamente protagonistas. Es Carlos V y Enrique VIII. Y ya está, no hay nadie más ahí. Ellos dos. Bueno, ten en cuenta que hay una visión todavía romántica, es decir, nacionalista. Y claro, para poder mantener ciertas leyendas y ciertos mitos y ciertas historietas, dicho con muchas comillas, que generan el sentimiento de pertenencia o que fomentan el sentimiento de pertenencia, hace falta que se continúe con esa línea, y lo que se hace es solamente buscar las fuentes originales que están escritas en inglés. Además, todos sabemos la pereza que tienen, por regla general, en Inglaterra, y hablo en Inglaterra, específicamente de Inglaterra, no todo el Reino Unido, para aprender otras lenguas. Bueno, el francés lo usan Porque bastante, ¿eh? Para este periodo Tudor, el que sabe francés bien que sale y lo pronuncia todo muy bien y lo lee y no sé qué. O sea que vamos a aprender español también, ¿no? Porque estamos hablando de Catalina de España o de Catalina de Aragón o de María de Hungría. Y Carlos V, el rey de España. Es que no lo entiendo. Se desvía un poco del tema principal, pero en el caso, yo cuando lo empecé a estudiar desde los Tudor, para toda la vida que había estado estudiando la monarquía hispánica y había hecho un máster en monarquía hispánica y todo, de repente llegué a los libros Tudor y digo, ¿de esta gente dónde está? Está Carlos V, poco más o menos que escondido detrás de de una columna de Hércules, y ya está. No, y Felipe II, bueno, no hablemos de Felipe en Inglaterra porque eso es para otro episodio, pero las mujeres ausentes y nunca conectadas a la idea de que están todas conectadas, como ha dicho muy bien Sandra, porque esto es una cosa que trabaja alguien de mi grupo de investigación muy bien, Melania Soler Moratón, matrilinealidad. Es decir, las cosas que se heredan de tu madre, ¿no? Las joyas, la educación. Vale, tú eres un Habsburgo porque tu padre es Habsburgo, pero ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te ha dado las joyas? ¿Quién te ha dicho cómo comportarte? Es tu madre normalmente. En esta época sobre todo, porque son estas mujeres que se encargan de la educación de los niños y de las niñas, ¿eh? No solo de las, como hemos visto con Margarita de Austria, por ejemplo. bueno, eso va a ser una costumbre que va a continuar incluso hasta casi el siglo XX. Y lo digo porque el propio Alfonso XIII fue educado por mujeres, por ejemplo. Claro. Y en mi casa también se educaba a todo el mundo. Mi abuela educó a todo el mundo, a mi hermano, a mí, a todos. Mujeres y militares, es la base de la educación de Alfonso XIII. Pues ahora, mira, que os estoy escuchando, yo ahora que os estoy escuchando, que me encanta escuchar a Emma, me doy cuenta de lo poco orgullosos que estamos de nuestra historia y de lo poco que destacamos, que en este caso no me cojáis con la literalidad de la frase, pero toda esta etapa, los reyes en nuestro país fueron más feministas, con muchas comillas, muchas comillas, muchas comillas. Sí. Pero que tuvieron un cierto respeto a pesar de que era poder delegado, a pesar de que del caso de Juana de Castilla, pero fueron muchísimo más proclives porque habían muchos consejeros, tenían cancilleres, tenían ministros, tenían miembros de la nobleza, podían haber relegado a sus madres, esposas e hijas a simplemente ser hacedoras de reyes y ya está, como pasa en el caso de Enrique VIII, que está obsesionado con tener un hijo y al final el karma, el destino, el malfario o lo que sea, hace que en su árbol genealógico, cuando él muere, en primera línea solo haya mujeres. Recordemos que Matilde de Inglaterra fue la que tendría que haber sido la primera reina de Inglaterra y no lo fue,
porque no la dejaron, cuando en Castilla sí que reinó Urraca, Berenguela, bueno, también fue así un poco reinando y no, pero bueno, hubo muchísimas historias y podríamos hablar de muchas reinas en la Edad Media que siendo reinas consortes tuvieron un papel político mucho más importante del que en Inglaterra se le ha dado a las mujeres, a excepción de Isabel I. Por ejemplo, como mujeres inglesas como Catalina de Lancaster, que fue regente de Castilla durante muchos años, primero con su cuñado, pero luego ya sola. Muy, muy, muy exitosa. Además, como era inglesa, afianzó los lazos de unión con Portugal, porque su hermana era reina allí. Los Lancaster también fueron como los Trastámaras, se expandieron bastante bien por la fachada atlántica, con su hermano en Inglaterra. Es que, claro, también hay que pensar que los hombres, bueno, Carlos V no tanto y Felipe II desde luego que no, porque hace el felicísimo viaje, los hombres se suelen quedar en el lugar y son las mujeres, al final tienen ellas una visión más cosmopolita del mundo también en muchas ocasiones por esto, ¿no? Y porque ellas al final son las que hacen la paz. Vamos a pensar en la paz de las damas de Margarita de Austria. Que no la hemos nombrado, pero que fue su último gran acto político. Eso es. Y cómo las mujeres vienen a pacificar. Pero como también estas mujeres, yo creo que lo que más allá del feminismo es lo visionarios que fueron. Se dieron cuenta de que para ellos la sangre estaba por encima del género. Eres mi tía, eres mi hermana, eres mi madre. Me da igual que seas mujer, eres de mi sangre, eres de mi linaje, lo defenderás. Porque somos así, somos Habsburgo, yo creo que empiezan con los Trastámara también, ¿no? Pero eso tú lo sabrás mejor que yo, pero de las 6 mujeres de Enrique VIII, ¿alguna tuvo un papel político, a excepción de Catalina, como el que pudo tener María de Hungría o el que pudo tener Isabel de Portugal, por ejemplo? La única que se le acerca y palidece un poco ante la gran Catalina de Aragón es la última, Catalina Parr, que se llama Catalina por Catalina, o sea, y fue educada por la madre de Catalina Parr, que era Maud Parr, era una de las mujeres más allegadas a la reina Catalina. Y es ella la que vuelve a ser, por ejemplo, regente, porque ella es la última esposa. Sinceramente, las del medio, de verdad, os digo, de verdad. No tuvieron papeles relevantes. Yo esta idea de venderlas como 6 no soy partidaria. Esto no me hace muy popular en Inglaterra porque es, claro, es un reclamo. Ahí está un musical, ¿no? Hay libros de mujeres que dicen que son súper feministas y las mete a todos en el mismo saco, las 6 esposas de Enrique VIII. Cuando una reinó 20 años y fue diplomática antes y la primera mujer en mandar traducir algo del inglés al español y una serie de cosas, y la otra estuvo 5 minutos y tenía 15 años y la cortaron la cabeza. Katharina Howard, por ejemplo. Por favor. Entonces, claro, escriben estos libros y tienen que hacer el mismo número de capítulos para una mujer que lo cambió todo en Europa, como fue Catalina yo le llamo Catalina de España, ya me da igual, que una niña, perdona que os diga, porque era una niña, eso es lo que igual tendríamos que hablar más, ¿no? De Enrique VIII y su elección de niñas, por ejemplo, para casarse con ellas, cuando él ya era un hombre mayor. ¿Por qué no hablamos más de esto, no? Y las 6 esposas es que no son parecidas, no tienen nada que ver la una con las otras. Para tanto que se habla, por ejemplo, la más famosa de todas es Ana Bolena. Pero ella es famosa por tener un amorío con Enrique VIII, no es famosa por... Se le atribuyen cosas ahora... Se le atribuyen cosas ahora, claro, porque conviene. La coyuntura de sus amoríos dio lugar al mayor cisma en Inglaterra. Pero venderle como una feminista o como alguien que hizo algo por las mujeres me parece un error. Es un error muy grave. Porque lo que hizo fue medrar por encima de otra gran mujer que fue Catalina. Claro, y esa mujer sí que lo había cambiado todo. Yo creo que la figura que se va a recuperar ahora en Inglaterra y que es clave y fundamental no es Catalina, que siempre ha tenido buena fama, la verdad, es María Tudor, que es para mí la gobernante más incomprendida del Renacimiento. Porque se le llama María la Sanguinaria en España, se le llamamos eso, en España, que a veces nos venden las motos y nos las compramos. No le llamamos. Pero es lo que yo decía antes, ¿no? Que la historia de nuestros antepasados, ¿no? María era hija de Catalina, con lo cual tenía parte de sangre española. Automáticamente compramos el relato, que no deja de ser un relato construido artificiosamente por su hermana cuando María muere, porque una de las primeras cosas que hace, tú bien lo sabrás, es
contratar a cronistas para que empiecen a decir lo bárbara y lo mala persona que era María Tudor. Estos grandes imperios que se las dan, ¿no? Bueno, pues en la época del Renacimiento, que también era una época muy poco dada a otorgar a las mujeres poder, relevancia científica, histórica, erudita, artística, etcétera. El imperio de Carlos V y después el de Felipe II dieron una prioridad a la autoridad femenina. Lo veremos también con Felipe II si Joaquín nos quiere invitar otra vez, cosa que... No sé, Joaquín está muy callado hoy. Pero no, es que habéis cogido el barco y ya os habéis ido a Inglaterra. Digo, bueno, a ver si regresan otra vez. Hombre, es que Inglaterra es un sitio para hablar de mujeres en el Renacimiento, porque hay 2 mujeres en el poder y una de ellas es la más famosa. Isabel I de Inglaterra, para todo lo que se las pone en contra, copió todo de su hermana. Y otra gobernante en la que se fijó muchísimo, yo estoy estudiando muchísimo esto ahora, es Isabel I de Castilla. Ella tenía retratos de Isabel de Castilla. Yo creo que ahora las ponemos como que eran súper enemigas, pero yo estoy convencida de que Isabel I de Castilla, de Isabel I de Inglaterra, que creció leyendo a Vives, el Vives que había comisionado Catalina para María, admiraba a Isabel de Castilla, admiraba como, y esa era su referente, porque ¿qué referente tenía en Inglaterra? Y su hermana también. Lo que pasa es que es lo mismo que hizo Isabel de Castilla con su hermano, su medio hermano Enrique IV. Al final, si tú tienes una candidatura endeble porque eres una mujer, tendrás que hacer más, ¿no? Y tendrás que decir que el otro era muy malo porque tú le has ganado. Es que eso también es el tema, ¿no? Isabel lo que tiene es que sabe que tiene que triunfar con la reforma protestante. Y es una convencida protestante, entonces claro que se te contrapone a su hermana, pero luego le copian todo y están enterradas juntas. El que vaya a Londres las verá que están enterradas juntas. Sin María no hay Isabel, eso es muy importante de saber. Sin Isabel de Castilla no hay Isabel de Inglaterra, así de claro lo digo. O sea, yo estoy convencida de eso. Es eso, bueno, sin María Tudor no hay Isabel. Claro, eso es. ¿no? O sea, es toda una sucesión. Es la sucesión del cambio, yo lo decía mucho en mi tesis, el cambio en la mentalidad de las personas también. Claro, porque si tú tienes una reina, como fue Catalina de Aragón, Catalina de España, que es muy exitosa durante mucho tiempo, eso cambia la manera que la gente ve a la reina consorte. Si repele a los escoceses que casi te invaden y encima no es que la tía está embarazadísima y no es que se quede ahí en el castillo y organice todo, no, es que dice al joyero, ponme ese corona con ese zafiro, ponme mi armadura que yo tengo que ir al norte con mis tropas, y manda unas tropas primero y luego va ella y arenga las tropas y dice su antiguo maestro, y los ingleses fueron fired, ¿no? Como encendidos por las palabras de su reina, hablándoles en inglés. Esto es al principio de su reinado también. O sea, cómo se presentan también, ¿no? Como reinas guerreras también, como reinas, sí, muy maternales, pero llegado el momento completamente igual que los hombres en la batalla, ¿no? Esto es una cosa que a mí me fascina de Catalina de Aragón. El único momento que yo en las fuentes veo verdadero odio en ella es cuando invaden los escoceses porque son aliados del rey de Francia. Y el rey de Francia es lo peor para la reina Catalina, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada de... Ella es cuando el momento que dice, aquí me la juego, y se la juega toda Inglaterra. Y cuando triunfa, claro, la gente, ¿cómo no le va a querer a esa reina después? Joaquín, tendremos que hablar más de esto porque yo estoy convencida de que esa victoria militar tan aplastante es porque estaban llegando cañones y pólvora y cosas nuevas de España que estaba enviando Fernando. Esto no sé si se ha estudiado mucho en Inglaterra. Si quieres, podemos... no conozco bien los detalles. Estaría bien saberlo, ¿no? Que les mataron a cañonazos. Eso les pasa por invadir Inglaterra cuando está Catalina de Aragón de regente. También te lo digo, ¿eh? Atente a las consecuencias. Le escribe una carta a Enrique después y le dice: conquistaré Escocia como mi padre conquistó Navarra para tu hermana, para mi hermana, ¿no? Le dice en 1513. ¿Tú te imaginas la humillación para Enrique VIII cuando recibió esa carta, que él había tomado 2 ciudades en Francia y su mujer le estaba diciendo: conquisto Escocia para ti si quieres, que lo tengo en las manos? Y él dijo que no. ¿Por qué? Porque fue demasiado para él, eso.
Se le habría caído la armadura, la parte baja de la armadura a los tobillos. El pobre tío Gustavo no pudo con su mujer y tuvo que buscarse otra. Al final se refugió en la comida y engordó demasiado. Eso es, se le fue un poco lo de la Navidad. Bueno, ya hablando en serio, eso que has dicho es muy interesante, como la ventana de Overton, que después es un término totalmente moderno y contemporáneo, pero es cierto que cuando tú acostumbras a la población a una cosa, por muy estrambótica que parezca en el pasado, por eso es lo de la contextualización histórica. Hay cosas que nosotros interpretamos porque se ha ido desplazando dicha ventana hoy día como algo normal, por ejemplo, las personas transgénero y todas estas cosas que se van normalizando o está prácticamente normalizado. Esto era una auténtica herejía, ya no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista moral en estas épocas, ¿no? Claro. Sandra, vamos a volver tanto a Países Bajos como a España, para hablar de Isabel, que yo creo que la podemos dar a la pobre ya casi por amortizada, ¿no? Pero ¿qué destacarías tú? Porque ya hemos hablado de los 7 embarazos, hemos hablado de la importancia que tiene. Yo también he leído esas cartas, porque he leído además el pedazo de libro de Manuel Fernández Álvarez, que es una cosa así, sobre Carlos, lo leí hace muchos años cuando yo era joven, porque detrás de este gesto juvenil hay mucho más tiempo y muchos más trienios de lo que parece. Y recuerdo leer las cartas y me impresionaba mucho la forma en la que hablaba yo entonces tampoco tenía muchos conocimientos de historia, ¿no? Y es una época que además no domino en absoluto, con lo cual cuando lees estas cosas te sorprende mucho esa forma de tratarla y esa forma tan respetuosa de tratarla. Pero luego sí que he leído también cómo el rey quedó desolado a su muerte, cómo fue algo que de verdad le impactó muchísimo y tal vez, bueno, porque evidentemente el rey tuvo sus escarceos, que muchas veces hablamos de los Borbones, pero yo no conozco un rey de España que no haya tenido hijos ilegítimos a diestro y Ni de siniestro. ningún lado. Que era algo en ningún lado, o sea, era algo completamente normalizado, ¿no? Cuéntanos un poco, si te parece, ese aspecto, ¿no? El aspecto, no digo tan romántico, sino la relación entre los dos, cómo podía estar estrecha, cómo el rey renuncia a casarse otra vez, algo que no era lógico tampoco para un monarca, ¿no? Pues sí, no, realmente es una historia, mira, hoy que es San Valentín, que estamos grabando el día de San Valentín, es una historia realmente bonita, ¿no? Porque como el de Carlos V y como el de tantas personas en estas alturas de la jerarquía social, no se casaban por amor, se casaban porque tocaba y encima se casaban con su primo, con su tío, bueno, con cada vez más estrechos en el árbol genealógico. Y aún así, pues dicen las crónicas que desde el primer momento hubo una conexión entre ambos y aún es también más sorprendente, o a lo mejor es que eso fue la clave, ¿no? Que se veían poco, no lo sé, porque realmente hubo muchas ausencias. Posiblemente, no lo sé. En cualquier caso, bromas aparte, el tiempo que estuvieron juntos, realmente hubo una conexión desde el minuto que se ven la primera vez. Y ya digo, tanto personal como profesional, ¿no? Podríamos decir, Carlos realmente admira a Isabel. Sí, como tú dices, tendría escarceos con otras mujeres, porque en aquella época, como en tantas otras épocas, en cualquier rincón del mundo, bueno, pues era había hombres que lo hacían y no pasaba nada, y más cuando eran matrimonios concertados. Pero es verdad que cuando recibe la noticia de la muerte de Isabel, después de haber dado a luz a un niño que tampoco sobrevive, días después ella muere ya, como decía Emma, exhausta, muy probablemente, siendo muy joven. Carlos queda absolutamente desolado y queda realmente tocado en ese momento, porque se ve solo, ¿no? en la cúpula del poder. Yo creo que posiblemente Isabel lo que llegó a ser fue un compañero de viaje que yo me imagino que en estos niveles las personas se deben encontrar muy solas, ¿no? Deben tener dificultad para confiar en uno o en otro, y posiblemente ellos encontraron el uno en el otro alguien en quien confiar. Y por eso yo creo que su muerte fue llorada sinceramente por Carlos, y efectivamente, a pesar de que tuvo muy famosos hijos ilegítimos,
Juan de Austria y Margarita de Parma son los más conocidos. Eso no quita que él, estoy convencido de que Isabel fue el gran amor de su vida. Yo creo que sí, pero matizaría una cosa. Creo Venga. que el flechazo fue de Carlos hacia Isabel, no al contrario, ¿vale? Bueno, todos sabemos cómo era Carlos V, lo hemos visto en los retratos. Sí, guapo no era. Guapo no era. Entonces vamos a dejar de romantizar estas. Ella sí era bien guapa. Y entonces, pero ¿tú sabes aquello de que la suerte de la fea, la guapa la desea? Pues a nadie le amarga un dulce, Carlos V, sabemos por dónde van los tiros, ¿vale? También creo que, como hemos dicho antes, el respeto va más allá de que tú seas un hombre atractivo, no. Eres el rey, eres el emperador, te debo lealtad y, cómo no, voy a estar súper encantada de que me elijas como esposa, ¿no? Es un poco, yo creo que va por ahí. Luego se entienden, son de la familia. Es ese primo con el que te llevas bien, que termina siendo tu marido, pues bueno, en esa época era lo normal, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que sí has dado en el clavo de que se respetaban, se querían, y a nadie le amarga un dulce, ella era una mujer muy atractiva, ¿no? Lo que llama la atención, y yo voy aquí a lanzar una... A Carlos V le ponemos un poco en un pedestal, pero Carlos V era un poco... A veces era un poco rancio, vamos a decirlo como era. Cuando ella murió, él no tenía ningún retrato de ella. O sea que para tanto que la quería y tanto que la amaba, tuvo que mandar a Tiziano pintar un precioso retrato que está en el Prado, espectacular retrato que pinta Tiziano de la emperatriz después de muerta, porque no tiene ningún retrato de ella, para tanto que la quería y tanto que la quería ver todos los días. Entonces esto sería el primer punto que yo diría. Y un retrato que es muy parecido al retrato que se pintará luego de María Tudor, que pintará Antonio Moro. Cuando Carlos V fue a Yuste, el retrato que se llevó fue el de María Tudor. No sé yo si Carlos ahí le quedaba un poco de amor ahí por María Tudor también. Yo creo que Carlos, su matrimonio con Isabel fue muy bonito y tal, pero él siempre pensó que siempre que te casas con alguien pierdes otras cosas, ¿no? Y yo creo que por eso se llevó el retrato de María Tudor a Yuste, por eso no tuvo un solo gran amor de su vida. Yo sí que creo que por eso le dice a su hijo que se case con María Tudor, porque el amor va más allá, es la lealtad, ¿no? Es la lealtad de... Y, por ejemplo, la mujer que vamos a hablar también, María de Hungría, que batalla y batalla y batalla por la causa de María Tudor en Inglaterra. Yo creo que a pesar de que la emperatriz Isabel fuera el gran amor de Carlos en vida, porque tuvo sus hijos con él y se casó con él, María Tudor fue su otro gran amor de... No podemos dejar a esta prima, a esta mujer que tenemos allí abandonada, más con la situación que tiene, que puede llegar a reinar. ¿Y qué le pasa al final? Que reina. ¿Y qué hace Carlos? Nada más que llega María Tudor al poder. Le dice a su hijo, hay marchas a casarte con tu prima. Entonces, esto del amor y tal es un poco decimonónico para mi gusto, lo del amor romántico, ¿no? Entre estas personas. Es amor, es lealtad, yo creo, más que amor, ¿no? Lealtad dinástica... No sé, otro tipo de amor. Respecto al físico, como la frase esa, ¿no? De qué cuerpazo te hace ese cerebro, o en este caso, qué cuerpazo te hace esa corona. O sea que aquí también hay que interpretar que la erótica del poder... Eso es. La Y yo creo erótica que del Carlos poder tenía es un muy buen importante. temperamento, era un tío majo. En su trato con su tía Catalina es majo con ella, le trata bien, es afable, Enrique VIII se lo pasaba muy bien con él. Yo creo que es un tío que se sabe comportar, entonces, pues oye, pues... ¿Qué más da que sea feo, no? A veces, si es divertido y sabe, yo qué sé, y está la última, pues también vale, ¿no? Digo yo. Además que el concepto de belleza ya se ha ido cambiando también con el tiempo. La Claro. ventana Hombre, a ver, de la belleza. piensa una cosa, Enrique VIII medía 1,90 m más o más y Carlos V medía, no sé si llegaba al 1,60 m. Claro, ahí ya pegarse con él no se iba a poder pegar. Con el que se pegó fue con Francisco I, que era Enrique VIII, quiero decir. O sea, Carlos V era más el estratega, yo creo, más que el tío rudo, ¿no? Que hubo Enrique VIII o Francisco I de Francia. Bueno, lo que pasa es que era un rey soldado que estaba al pie de sus tropas siempre y que incluso muchas veces muy próximo a donde se libraban los combates. Y, también la reina Isabel estaba muy próxima a donde se libraban los combates, pero ¿llegó a combatir? No, Carlos no llegó a combatir. Ah, pues entonces estaba próximo, pues como la reina Isabel. Lo que pasa es que, bueno, corrían el riesgo... Próximo no es la batalla, ¿eh? Sí, no, pero vamos a ver, porque las batallas evidentemente se dirigían desde un sitio en altura,
Ellos no se ponían, si luego cargaba la caballería y a lo mejor cargaba el rey iba protegido por todas partes. Claro. Y a lo mejor le dejaban, pues mira, este que ya está bastante moribundo, le metes un viaje, un lanzazo y ya está. Pero pues María Tudor iba ella delante de su comitiva militar cuando entró en Londres. Era ella la que... Sí, no, vamos a ver, Carlos también, quiero decir. Lo que me estoy refiriendo con esto, un caso como el de Francisco I, ya en la época renacentista, es completamente anómalo. El que le puedan capturar. ¿Qué ocurre? Que ellos probablemente... Y bueno, muy feo. No. Este sí que era feo. Todavía fue un desastre. ¿Veis? Estáis haciendo nacionalismo... Oye, Francisco I de Francia era feo. ¿Yo qué quieres que te diga? Es un dato científico avalado por todos los retratos que le hicieron en su época. Y si los retratos ya los hacían un poco guapos, imagínate. Imagínate cómo debía ser Francisco I. No me quiero imaginar cómo era Carlos II. O sea, no me lo quiero imaginar. Bueno, de verdad, porque... Yo me gustaría ver a Francisco I de Francia en Madrid. Eso ahí es el momento en la historia al que yo quiero ir. Verle allí llegando a Madrid. Tenía que ser humillado y venga, al calabozo ahí, a que te saque tu hermana, porque tu hermana fue quien le sacó de Madrid. Sí, pero luego no cumplió su palabra, ¿eh? Claro, porque los reyes normalmente no cumplen la palabra y pueden hacer eso. Las mujeres, sin embargo, tenían que cumplir con la palabra encima. Tenían que ser perfectas en todo, como Mary Poppins. Bueno, lo que iba, los hombres no tenían al detalle respecto al detalle me refiero que un rey, por regla general, no arriesgaba la vida de la manera que la arriesgaba otro noble, porque los nobles caían como cualquier... De hecho, la nobleza se ganaba en batalla. Todos los que tenían títulos nobiliarios, la gran mayoría, eran herederos de quienes lo habían ganado en batalla. Pero el rey medieval sí que obedece a esa figura, pero no ya el rey renacentista y luego ya, por supuesto, mucho después menos aún. Sí, pero sí que es cierto. Esto, Joaquín, en el caso de Enrique VIII y Francisco I de Francia, en 1520 se pegan. Se pegan físicamente. Enrique VIII jamás se pegó con Carlos V. ¿Por qué? Porque es que no había competición ahí. Le pega un tortazo y le mata. Porque formaba parte de la caballerosidad, de aquello que habían heredado todavía, de los torneos, que era algo seguro muy importante. Sí. Pero... Y luego ellos, evidentemente, estaban en los combates, estaban en las batallas. Bueno, era como Napoleón. Napoleón veía las batallas desde una altura y era el que tomaba... Hombre, no, normal, porque era, vamos, bastante enano. Otro que era muy alto. Napoleón veía las batallas desde la altura, normal. Vamos a ponernos un poco más serios para ir a nuestro tercer protagonista, porque si no, nos vamos a ir a 2 horas, que os conozco, y vamos a hablar ahora de María de Hungría, que quizá la menos conocida de las 3, a pesar de que tiene la responsabilidad de gobernar en los Países Bajos en un momento muy complejo, cuando la reforma protestante está haciendo mucho ruido en Alemania, y hay un peligro muy serio. De hecho, donde yo vivo ahora mismo, que son esas provincias tan controvertidas, son protestantes, ¿no? Entonces, la reforma está como una mancha de aceite haciéndose grande y es una amenaza muy importante para el imperio, porque eso sí que es una amenaza fundamental dentro del propio territorio que tiene los territorios de los que el emperador es la máxima autoridad, por mucho Länder y muchos ya sabemos cómo funcionaban los estados alemanes, pero manda otra vez a una mujer, porque la que releva a Margarita de Austria. A Margarita de Austria es María de Hungría. Sí. Entonces, ¿por qué creéis que toma esta decisión de volver a mandar a una mujer? Eso es que evidentemente fue una fórmula de éxito, ¿no, Sandra? Bueno, es que María ya había conseguido otro éxito antes de llegar a Flandes. María tenía el destino marcado en otro doble matrimonio. Ella se tenía que casar con Luis de Hungría y su hermano Fernando con Ana Jagellón. María, con 8 años, otra niña, marcha a Innsbruck con Ana
y las dos niñas crecen allí y son formadas se preparan para ser reinas. Y al cabo de los años, en 1521, María se casa con Luis de Hungría, cuando Hungría está luchando, está en una de las épocas más turbulentas de su historia. En ese territorio no solo están viendo la amenaza turca que viene por el este, sino que el propio territorio tiene unas pugnas entre la nobleza muy grandes. María se encuentra con un rey muy joven y ya en ese momento ella será una figura clave en la vida breve que le queda a Luis. Dicen que María fue su gran consejera. El pobre era un crío poco menos que indefenso y nada más conocerla, bueno, pues puso en ella toda su confianza, ¿no? En 1526 todos conocemos la gran batalla de Mohacs. Muere Luis, ella no tiene descendencia, no tiene nada que hacer en Hungría, pero sí que le queda una última empresa muy importante, y es que batallará con la Dieta de Hungría para que la corona húngara pase a su hermano Fernando. Y será ella la que hará que Hungría pase a formar parte del engranaje. También adujo que Ana Jagellón también formaba parte de la dinastía que había reinado en Hungría, pero bueno, ella fue la gran artífice de que su hermano Fernando llegara a ser rey de Hungría, que por cierto, a Fernando lo conoce en esa época, porque Fernando había nacido en Castilla y se había criado en Castilla. Ella había nacido en Flandes y se había criado en Flandes con su tía Margarita, ¿no? Y parece ser que cuando se vieron, la gente que los observó pensaban que eran gemelos, porque parece ser que eran muy parecidos. Pobres, tampoco es que eran muy agraciados. Pero bueno, que un dato curioso, ¿no? Que Pobres era una familia ciertamente un poco disfuncional, ¿no? Porque se conocían, se veían. Entonces, cuando María consigue eso, ha sufrido mucho, porque se ha encontrado. María llegó a ir al campo de batalla, a arengar a las tropas para que siguieran a su marido. Sufrió la muerte de su marido, la hostilidad de la nobleza húngara que no la quería por ahí, que luego defiende a su hermano. Cuando acaba toda esta empresa, dice: oye, yo me quiero ir a mi casa y no me mareéis, y durante un tiempo vive tranquila hasta que Carlos V le dice: ahora te necesito. Cuando muere Margarita en 1530, te necesito aquí. Y ella, obedientemente, asumió ese papel en una época, como muy bien dices, Joaquín, las provincias empezaban a ser una zona caliente, y ella será una de las primeras personas que se dará cuenta. Ya ella se da cuenta de que es muy conflictiva esa zona y que hay que buscar una solución que no sea la pura y simple imposición de un poder que en aquel momento se consideraba externo y que además tenía una religión que ya no era la que se defendía mayoritariamente en la zona. Es totalmente cierto. Yo diría también que es muy importante recordar que tanto Margarita de Austria como María de Hungría, realmente quien las educa en el arte de gobernar y sobre todo en la construcción de su imagen y todo eso es Maximiliano. Las dos son educadas por Maximiliano. Esto es algo que pone de manifiesto siempre Mía Rodríguez Salgado, que es catedrática emérita de la London School of Economics, que estudia mucho la figura de María en el contexto continental, en el contexto europeo. Estoy recordando del libro de María de Hungría que se publicó hace unos años, editado por Noelia García Pérez, de Arte, Poder y Género, en Brepols, donde venían a decir esto, que es: la clave está en que son heredadas de Maximiliano. Maximiliano es el que construye el imperio, la imagen del imperio, y tanto Margarita como María sirven a Carlos como herederas de Maximiliano, porque comprenden perfectamente ese mensaje, ¿no?, de cómo se defiende el imperio a través, muchas veces, un sitio tan vasto a través de la propaganda. Y son ellas las... en inglés hablamos, cuando hablamos de este tema, en otro podcast que participo, hablamos de las marketing mothers, las madres del marketing. Son las que hacen el marketing de los Habsburgos realmente, ¿no?
Y María de Hungría en este caso es alguien fundamental. Yo me la encuentro constantemente en las fuentes Tudor, porque ella está constantemente batallando por defender a su prima María Tudor. Entonces, vuelvo a decir, Flandes e Inglaterra están muy cerca. María está muy pendiente todo el rato también de Inglaterra. Es que es alguien que está en un lugar donde están ocurriendo muchas cosas en Europa. Entonces María es fundamental en ese sentido. Por eso Carlos V solo confía en ella para hacerlo, porque es la que está mejor preparada, la que se ha criado con Maximiliano y luego con Margarita de Austria. Y realmente cuando ella muere, que muere el mismo año que María Tudor, hay un cambio generacional ahí brutal. Acaba de morir Carlos V también. Se dice esto, que es que María de Hungría era la mente más vigilante y más despierta de toda Europa y la que mejor supo gobernar. Y es curioso cómo ahora es una figura poco conocida, yo diría. Menos mal que fue una de las protagonistas de la primera edición del Padrón Femenino. Tenéis ahí los documentales sobre María de Hungría y su importancia como mecenas del arte, pero yo creo que debería de haber más, debería haber biografías de María. Y como se está recuperando la figura, por ejemplo, de su prima María Tudor, también María de Hungría debería de tomar el protagonismo, porque claro, a veces cuando le llamamos María de Hungría dices, ¿de dónde es? ¿No? ¿Es de Hungría? Porque también es María de Austria, ¿no? Entonces, creo que va a haber un cambio y a mí me gustaría ver una nueva biografía en español de María de Hungría, que es alguien tan fundamental, ¿no? Y al final muere viene a España, vuelve a España. Y a pesar de que nacen fuera, pues todos siempre al final vuelven a España, ¿no? Que es su sitio, es su lugar para ellos. Quiero hacer una pregunta para las dos, a ver si desde mi máximo desconocimiento de la época. ¿Por qué creéis que el Imperio Romano Germánico pasa a Fernando y sin embargo Flandes, que está físicamente al lado de todos los Länder alemanes, queda en manos españolas, que fue a la postre un gran problema para España porque supuso el vaciado de la hacienda, un esfuerzo bélico brutal durante muchas décadas y al final la ruina y la bancarrota en más de una ocasión por mantener ese pedazo de terreno, que sí que es verdad que es muy importante estratégicamente, comercialmente, etcétera, pero ¿por qué no quedó en el imperio? ¿Quién me puede contestar a eso de las dos? Yo te puedo decir, a ver, Felipe era rey de Inglaterra en el momento que Carlos, a ver, es que no lo vemos como lo estaban viendo ellos. Ellos ya tenían ahí un imperio atlántico, porque Felipe hereda la corona española, pero ya es rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Entonces Flandes es fundamental. ¿Para qué ha ido a Inglaterra si no vamos a conservar Flandes? Es que ellos culturalmente pertenecen a esa tradición también, entonces es imposible dejar Flandes. Yo no veo la posibilidad de dejar Flandes para una monarquía como la hispánica con gente como Felipe II, que hace el felicísimo viaje. Ellos están conectados, son sus raíces, tanto como lo son sus raíces españolas, yo creo. Y viene de María de Borgoña, yo creo, de María de Borgoña, de la idea de ser herederos de María de Borgoña. No son tanto de Maximiliano como de María, por separado. Son herencias separadas, no son herencias juntas. Lo que pasa que la pregunta de Joaquín yo supongo que también va en el sentido de que geográficamente, ¿no? Si lo ves en un mapa, está como hubiera sido más fácil, ¿no? Unirlo al imperio de Fernando, que estaba relativamente más cercano, que no a España, que tenías a Francia de por medio, ¿no? Que aparte hubo que hacer el camino español desde Italia, mandaban por allí a los tercios. O sea, sí, desde el pero punto de vista logístico. Porque se perdió Inglaterra, pero estaban conectados con Inglaterra. Las Islas Británicas, España y Flandes eran un bloque contra Francia. Eso siempre fue así. Por eso los reyes católicos pactaron el matrimonio con Maximiliano y María de Borgoña, o sea, de los herederos de María de Borgoña. No nos olvidemos que Maximiliano fue muy poderoso, pero es que María de Borgoña es súper fundamental y eso es una herencia aparte. No es una herencia que vaya a través del imperio. En realidad, cuando hablamos de los monarcas españoles, son reyes de muchos sitios, no son reyes de una cosa. Y luego tienen todos sus títulos, duques de no sé qué, como vemos siempre en las intitulaciones. Entonces, yo no veo que esas herencias estén juntas. Hay que pensar que el ducado de Borgoña se heredaba y el imperio era electivo.
cuestiones distintas también, de tradiciones distintas, es que no tienen nada que ver. Y en el momento que Carlos V casa a su hijo con María Tudor y son reyes de Inglaterra, Flandes está enfrente, es que está enfrente. Miradlo en el mapa, está enfrente, se llegan 5 minutos. Si vas rápido, lancha rápida, se llega rápido. Lo que está claro que ni para unos ni para otros fue un territorio fácil de gestionar y desde, como he dicho antes, ya desde el gobierno de María de Hungría, ella misma ya se dio cuenta. De hecho, lo que quería comentar antes, ¿no? A diferencia de su tía Margarita de Austria, que después de ir a Francia y firmar la paz de las damas en 1529, ella ya pide a su sobrino, oye, déjame, ya no quiero seguir gobernando, ¿no? Está cansada también y muere al año siguiente, o sea, no le da tiempo. Y la propia María de Hungría, cuando ella también renuncia a su cargo, cuando abdica Carlos V, Felipe II le insiste, le dice, por favor, no te vayas, ¿no? Y ella misma ya se da cuenta. Cuando hablemos de Felipe II, veremos que Margarita de Parma le va a pasar exactamente lo mismo. Y Isabel Clara Eugenia tampoco lo conseguirá. Y el duque de Alba y todos los que vinieron después. Fue un territorio realmente complicado porque ya no era solamente una cuestión geopolítica, era también una cuestión religiosa. Y en aquella época, a pesar de que ya no era la Edad Media y a pesar de que era la Edad Moderna y que empezaba la razón y el humanismo y todo eso, el Renacimiento y la Edad Moderna no lo podemos entender sin la lucha entre el protestantismo y el catolicismo. Exacto. Y eso prevalecía sobre cualquier otro factor. Eso es. Totalmente Exacto. de acuerdo. Ese De factor... hecho, Francia hoy es mayormente católica, o en gran parte católica, por Felipe II. O sea, que realmente esa es una verdad como un templo. De hecho, aquí todavía... es una época confesional, eso siempre está por encima de todo. Además, yo hablo mucho también la idea de la providencia, ¿no? De que a lo mejor nosotros no lo vemos así, pero que estas personas creían en la providencia. Entonces, si Dios te había llamado a ser reina de Inglaterra, gobernador de los Países Bajos, lo que sea, tú servías al que estaba por debajo de Dios, que era tu pater familias, Carlos V. Y tenían que hacer lo que decía Carlos V, y en ese sentido es que tenemos que entender esa sociedad del antiguo régimen como era, ¿no? Que ellos se regían por unos parámetros que no son los nuestros. Eso lo hablamos mucho siempre, Joaquín, ¿verdad? Lo de las gafas de la historia, que es que hay que ser muy consciente de cómo veían ellos las cosas también, ¿eh? Bueno, y la pugna entre católicos y protestantes traspasó las fronteras de lo que podía ser una fe personal. Es que era a pesar de que seguía habiendo el debate entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado y ya empezaba a haber ya superada la etapa de la preeminencia bueno, en la Edad Media ya había habido esa pugna, ¿no? Entre Carlomagno y los güelfos y los gibelinos, quién es el que tenía el poder, pero aún así la Iglesia seguía teniendo mucho poder y mucha influencia y los protestantes llegaron hasta donde llegaron porque también tenían ese poder y esa influencia y consiguieron aliarse con poderes terrenales, vamos a decir, pero seguían teniendo o sea, era un poder y una influencia que, como bien decías tú, Emma, no podemos entender ahora. O sea, la gente antes realmente moría convencida por su fe y luchaba por su fe, que seguramente habían otras razones detrás, económicas, sociales, políticas, etcétera. Pero la razón de fe, las guerras de religión en Francia fueron sangrientas. Dices, ¿cómo puede ser que la gente... bueno, ahora no lo entendemos, pero en aquella época habría que ponerse en la piel de esas personas, como muy bien has dicho, Emma, que era la providencia y era realmente lo que Dios quería y habían llegado allí por una misión. Eso es. Yo antes he dicho que el rey de Francia era el mayor enemigo de la reina Catalina. No es cierto, él era el mayor enemigo en Europa. La reina Catalina, y Juan Luis Vives escribe sobre esto, el mayor enemigo es el turco. Realmente la religión es lo más importante. Entonces, en el momento que ellos ven que la unificación del cristianismo en Europa corre peligro por el protestantismo,
es como una nueva amenaza, ¿no? Ya no solo tienen que combatir al turco, sino que, o sea, el Islam, digamos, porque ellos lo llaman el turco, pero se refieren al Islam, sino que tienen que combatir ahora toda esta gente que se cree que puede interpretar la Biblia y que se cree que tiene algo que decir sobre lo que se hace en Roma. Y es muy curioso cómo España se convierte, la monarquía hispánica, en los garantes de la contrarreforma. Y cómo desde el mismo momento en que Lutero pone sus 95 tesis, alguien como Enrique VIII y Catalina de Aragón mandan a sus propios humanistas debatirle. Y es Enrique VIII el primer defensor del catolicismo, cuando Lutero... O sea, es una época muy confusa también, ¿no? Esto se habla mucho en lo de los Tudor, ¿no? Esto es una cosa que a mí sí me interesa y me parece que hacen muy bien. El hablar mucho de lo confuso que es todo, por ejemplo, en los años 30 en Inglaterra o en los años 40. Es que Enrique VIII un día dice que el Papa es un majo, al día siguiente dice que el Papa es el demonio, luego al otro día... La propia doctrina anglicana es una mezcla entre doctrinas católicas y doctrinas protestantes, porque Enrique VIII no pasó de renegar del catolicismo a erigirse cabeza de la Iglesia de Inglaterra, así y se inventó o aceptó al 100% las ideas de Lutero. Él también, de hecho, en esa época que tú hablas, mucha gente murió por cuestiones doctrinales. Porque también había una confusión, o sea, ya no solo era católicos o protestantes, sino que también eran los anglicanos. Y los anglicanos eran una mezcla entre unos y otros. Entonces, claro, imaginemos también el mejunje mental que tendría la gente y en esa trifulca religiosa, recordemos que no solo los católicos fueron intolerantes. Porque en la lucha en Flandes se habla mucho del duque de Alba, de Felipe II, como si fuera el demonio, que evidentemente no eran los ángeles, nadie, angelitos, ninguno. Pero el papel que jugaron Orange y compañía, los protestantes en Flandes, jugaron sus cartas. Es que, a ver, todos... Y pensemos que muchas veces los católicos, vamos a revertir la historia, esto lo hago yo mucho con María Tudor, ¿no? Los católicos muchas veces defendían cosas que a lo mejor hoy en día defenderíamos nosotros también, ¿no? Por ejemplo, cuando Enrique VIII decide separarse de Catalina y Carlos V manda formalmente una amenaza de guerra y le dice a su tía, si tú quieres yo invado, dime y voy. Ella dice, no puedo hacer eso a mis súbditos, Dios no me lo perdonaría. Por su propia religión no puede dejar que hagan daño a sus súbditos. María Tudor, cuando su hermana le traiciona y sabe de una revuelta que hay para derrocarle, para ponerle ella en el trono, no le corta la cabeza a su hermana, como hubiese hecho cualquier otra protestante, como haría la propia Isabel después con María Estuardo, sino que le mete a pensar un ratito ahí en la Torre de Londres y luego le perdona. Y yo estoy convencida de que esto tiene que ver con su fe católica. Es que a lo mejor la gente no entiende que el catolicismo en ese momento era pionero en entender muchas cosas. Por ejemplo, los debates que hay en Salamanca cuando va a Colón, ¿no? De si los nativos americanos no se pueden esclavizar. Pues dicen que no, basado en la religión católica y lo que nos dice la religión católica, que si no han escuchado la palabra de Dios no se les puede esclavizar. Eso, por ejemplo, en África no se hacía. En África se esclavizaba a todo el mundo. Entonces, la de Salamanca... Claro. Sí, es que nosotros venimos de ahí. Isabel I fue una de las primeras impulsoras de la esclavitud. Claro, o sea, eso es. Quiero decir que hay que cambiar la perspectiva de la historia. Todos hicieron cosas horribles. María Tudor mandó a la guerra a quemar a gente, pero su padre mandó cortar la cabeza a Tomás Moro, a descuartizar a jesuitas, matar a sus esposas. Su hermano, que era un niño, 800 católicos en las sublevaciones del norte. Es que tenemos que dejarnos de nacionalismos y todo esto que habla Joaquín muy bien y irnos a los datos y darnos cuenta de la moto que nos han vendido y cómo a mí me gusta centrarme en lo positivo, ¿no? ¿Qué cosas buenas surgieron? De la alianza entre España e Inglaterra surgieron cosas maravillosas. Yo porque me centro en el arte también, ¿no? Y la cultura. Me gusta esa idea. Vamos a centrarnos en eso y sobre todo dar a las mujeres el papel que se merecen. Cuando las mujeres están encargadas, la cosa suele ir mejor.
No sé yo, Joaquín, ¿por qué será? En fin. Bueno, yo creo que después de hablar de las tres, de estos tres personajes, de estas tres mujeres tan importantes en la historia y por otra parte tan olvidadas, de hecho yo reconozco que ahora hablando de ellas me hago un lío todavía en si Margarita, porque como hay varias Margaritas, está también Margarita de Parma, luego Margarita de Parma también es Margarita de Austria a la vez, Y con lo Felipe cual... III se garcha con Margarita de Austria también. Son todas Margaritas. Efectivamente, claro. Isabeles, Margaritas, Isabeles, Juanas, Marías, Marías. Anas. Pero quiero decir que es muy necesario profundizar un poco, como hemos hecho hoy, que ha sido prácticamente quitar la primera tapa del yogur y adentrarnos un poco, meter la primera cucharada, pero para ver la importancia, gobernadoras de los Países Bajos y reina de España, muchas veces en ausencia del rey, con todo el poder que el rey le otorgaba, porque que el rey delegaba en ella, lo que le hacía una reina de facto, con todos los atributos que podemos poner al concepto reinar, ¿no? Y mientras el rey hacía la guerra por ahí, por Argel y por todas estas campañas Túnez, y algunas de ellas bastante, por cierto, desastrosas. Bien, os propongo, para ya ir finalizando, si os parece, yo voy a decir a las tres mujeres de las que hemos hablado hoy y me vais a dar solamente, como mucho, 3 palabras por cada una de ellas. O sea, lo suyo es una, o como mucho 3. Vamos a jugar a esto que hacen en las televisiones, de que tienes que darle un adjetivo. Os doy 3 la que palabras. tiene experiencia en televisión es Sandra. Yo de televisión no sé nada. No, pots contar. Sandra, vamos a empezar con Margarita de Austria. Estratega, diplomática y eficaz. Muy bien, estratega, diplomática y eficaz. Con lo cual ya hay 3 adjetivos, mejor dicho, 3 sustantivos con los que Emma ya no puede coincidir. Así que, Emma, que está ahí tomando notas, Margarita de Austria. Emma. Me falta uno. Bueno, voy a decir los que tengo. Superviviente, mecenas y yo diría inteligente, muy inteligente. Ahora os lo voy a poner más difícil, porque seguro que tenéis un montón, ¿no? Isabel de Portugal. Venga, empieza tú, Emma. Venga, era muy bella. Era bella. Era bella. Diligente, muy diligente. Muy diligente también. Y yo diría que un poco, no os lo vais a creer, pero no me acuerdo de la palabra en español. Underrated, como infravalorada. Infravalorada, muy bien. Infravalorada. Sandra. Ese podría ser para todas. Sí, sí. Pero ella especialmente, yo creo, porque ahí está la combinación de ser tan bella, haber sido retratada por Tiziano y todo eso, pero luego yo os animo a ir a ver lo que hace Sergio Bravo Sánchez, porque es increíble que está la capacidad de gobernar de esta mujer. Yo me he quedado alucinada. O sea que, sí. Sandra, 3 palabras. Responsable, abnegada y trabajadora. La negación, efectivamente. Eso es una cosa, sobre todo una persona que tiene que tener 7 hijos y se muere con 30 y pico años, no se puede ser más abnegado que con eso. Independientemente de todo lo demás, que es muy importante. Y Emma, vamos a María de Hungría. A ver, María de Hungría es carismática, para mí, mucho. Poliédrica y una jefaza. Jefaza. Sí. Sandra. Para mí fue una mujer valiente. A ver. No sé. Es que me repetiría las mismas. Responsable, hombre, es valiente. Que se parecen mucho, es verdad. Sí. Bueno, no tienen por qué ser 3. Yo he dicho de 1 a 3, ¿eh? Pero bueno, responsable y valiente me vale. Para mí en este caso fue valiente. Sí, por toda su etapa en Hungría, yo creo que fue una mujer muy valiente.
Bueno, pues yo añadiría las 3 leales, que creo que con lo que Sí, os he es verdad. escuchado, Sí. las 3, yo creo que las 3 eran leales al rey, al que Ujú. consideraban de verdad Ujú. la cabeza más importante del Estado, bueno, entre Ujú. comillas. Las 3 eran, bueno, habéis dicho que eran diligentes, eso yo creo que está claro, ¿no? Eficientes, que también lo has comentado tú, ¿no, Emma? Creo con una de ellas. Y prudentes, o si me apuráis, yo creo que prudentes es la palabra. Ahí es donde más Porque envidia los tengo yo, porque a mí me gustaría ser un poco más prudente a veces, pero me cuesta. Ser prudente es muy difícil, ¿eh? Sobre todo en estos momentos cuando las cosas están tan intensas. Por ejemplo, estoy pensando otra vez en Enrique VIII y sus malos humores y todo eso. Ser prudente en esos momentos de tensión da mucha calma, ¿eh? Da mucha calma. Y estas mujeres sí que yo creo que destacaban por eso. Y volviendo pues a nada, la sí. lealtad que comentabais, yo creo que para terminar podríamos recordar un poco la muerte de María de Hungría, que viaja a España con su hermana Leonor, que no hemos hablado mucho de ella, así de Maravillosa también, María. pasada cuando hemos hablado de Isabel de Portugal, cuando se casa con el rey de Portugal, luego es reina de Francia por otro pacto entre Carlos y Francisco. Casada con Francisco, que la trata fatal, pobrecilla. Muy mal. Leonor y María acompañan a Carlos en su viaje a España. Las llamaban las reinas, a ellas dos. Los 3 mueren con una diferencia de meses. Primero es Leonor, luego Carlos y luego María, ¿no? O sea, en el mismo año, en 1558, los 3 mueren en España. María es la última y muere acompañada de Juana, que será otra gran regente de España, hermana de Felipe II, ¿no? Esta lealtad familiar llega hasta el último momento, ¿no? Que ellos llegan juntos aquí después de grandes tribulaciones de viajar por media Europa y se encuentran juntos muy poquito tiempo, ¿no? Y no digo que la muerte de uno sea consecuencia de la del otro, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Ver cómo los 3 mueren en el mismo año y relativamente juntos, ¿no? Después de haber vivido pues vidas realmente excepcionales. Y es el año que Felipe se queda viudo porque María Tudor también se muere. Entonces hay lo que decíamos antes, un cambio generacional brutal y Felipe ya se convierte, ya deja de ser rey de Inglaterra, no sé qué, no sé cuál, y ya se convierte en el rey absoluto de la monarquía de España, ¿no? Que es indiscutiblemente. Y con él entrarán otras grandes mujeres, claro, como Juana, como María, en próximos episodios. No sé si Joaquín nos invitará otra vez, ya veremos. No, yo os habéis comportado muy bien. Pues Francamente, sí, creo que me alegro. Hoy creo que habéis sido bastante. Menos mal. Ha destacado que hayáis sido moderadas, disciplinadas, me refiero. Leales, responsables, prudentes. Todo. Sí. Todo. Bueno, pues llegados a este punto, solamente recordar que Sandra Ferrer es autora, yo no sé de cuántos libros ya. De hecho, si uno pone el nombre en Amazon, aparece una lista que tienes que darle scroll a la pantalla. El último habla sobre las mujeres en el Renacimiento, lo presentamos aquí. Por ahí está el vídeo, 10.000 visualizaciones lleva ya el vídeo, o sea que muestra el interés que tiene este tema. Emma está en 1000 proyectos y anda con lo del Prado en femenino y 1000 historias más. También tiene varios podcasts. El que le guste practicar inglés, tiene muchos podcasts en inglés porque ella habla un inglés nativo. Es una buena manera de hacer listening y aprender historia al mismo tiempo, ya que muchos de nosotros necesitamos mejorar nuestro inglés. Bueno, pues nada, Sandra, ¿alguna cosa antes de cerrar que quieras decir a los que nos ven? Nada, que yo me lo paso muy bien cada vez que hablo con vosotros. Yo creo que hacemos un trío muy, muy interesante y que nada, que muchas gracias por invitarnos a Emma y a mí a dar visualización, a recuperar historias de estas mujeres, ¿no? Que, como hemos comentado antes, algunas nos suenan, hemos visto algún cuadro de ellas famoso, pero que se merecen mucho más que una pinceladita en un libro de historia. Sandra además tiene un perfil en Twitter que todos los días nos hace un recordatorio
una efeméride que está relacionada con las mujeres en la historia. Porque es verdad que las mujeres en la historia han estado olvidadas durante mucho tiempo y no está de más el volverlas a sacar a la luz, ¿no? Emma, bueno, ¿y tú qué andas haciendo? Porque te mueves más que la maleta del fugitivo. Bueno, yo os invito a leer el libro de Sandra. Si pasáis por allí, por ejemplo, por un sitio espectacular, el Museo del Prado, pues allí lo tenéis en la tienda, ¿verdad, Sandra? En la tienda del Prado tiene tu libro. Y en el Prado podréis ver muchos retratos de estas mujeres, por eso os invito también a ir al Museo del Prado. Sabéis que el Prado en femenino podéis buscar todo este proyecto gigante, lo tienen en su página web, los vídeos, todo, si queréis seguir aprendiendo sobre estas mujeres en esos campos. Y también reivindicar, y esto estoy muy contenta, el mes que viene iré a España, por fin, después de meses sin pisar mi tierra, porque tendremos una nueva edición de las Jornadas de Arte, Poder y Género que hacemos todos los años en la Universidad de Murcia, dirigidas por Noelia García Pérez, que no solo es la directora científica del Prado en femenino, sino que también es la líder de este grupo de investigación sobre arte, poder y género, ahora catedrática de la Universidad de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, muy pronto. Y os invito a que os unáis a nosotros, podéis seguir las jornadas, os podéis registrar para seguirlas, porque este año va a haber un tema muy apasionante como son las galerías de retratos. Y la primera mujer que tuvo una galería de retratos en Europa fue Margarita de Austria. Así que, de la que hemos hablado hoy, os invito a que os paséis por las jornadas y veáis lo que hacemos. Yo hablaré, obviamente, pues de qué voy a hablar, de los Tudor, obviamente en mi mesa, pero yo ya me publiqué en un libro que publicamos en Silex, que se llama Mujer y retrato en la época del Renacimiento. Ahí publiqué un artículo sobre las galerías de retratos de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Pues vendré a presentar novedades sobre María I de Inglaterra y su amantísimo esposo Felipe I de Inglaterra en estas jornadas que se celebrarán a finales del mes de marzo en Murcia. Pero estaré por España, por Inglaterra, preparando también mi exhibición de este verano de medallas de retrato femeninas, que anunciaremos muy pronto. Joaquín, si me invitas, pues lo anunciamos aquí, si te parece. Sí, hombre, claro que sí. Siempre tenéis la puerta abierta cuando se trata de divulgar, se trata de dar conocimiento y se trata de enseñar, porque al final aprendemos todos. Yo el primero, sí. Ya ven que este no es un tema que domine ni mucho menos, lo domino como cualquiera que lee algo, pero no como desde un punto de vista en profundidad. Así que estáis invitadas para siempre que necesitéis esta ventana al exterior, porque es la ventaja que tiene esto, ¿no? Que la televisión antiguamente estaba cerrada a una élite y hoy día estos medios proporcionan la posibilidad de que nos expresemos a través de ellos sin necesidad de tener que ir a los medios. Y yo creo que los medios ahora, los medios tradicionales, se han quedado con la gente de peor calidad, perdón por esto, ¿no? Pero es cierto. Y cuando uno quiere de verdad ir a un tema científico, un tema profundo, un tema de nicho que les llaman ahora mismo, ¿no? En esos términos modernos, sin duda hay que acudir a estos canales. Así que muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a las dos. Y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por ver los vídeos, por estar ahí, por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.